yo estoy mirando aquí, Alejandro no tenía ninguna sucesor para dejar los imperios que él había ganado. Mire, aquí hay un párrafo que voy a leer. Dice, no habiendo señalado sucesor, ni dado ninguna dirección acerca de la disposición de su nuevo y inmenso imperio, quien a 33 años, a propósito, piensa que va a morir. Uno está en la suma de su vida, pero ahí Dios se llamó. Y sin ningún heredero, sino el prospecto de un hijo sin nacer, Alejandro murió dejando todo en confusión. Él tenía un amante y ahí sí tenía un hijo más ilegítimo. No tenía ninguna heredero para coger. Desorden, entrega y ambición eran las amenazas para destruir el gran imperio de Alejandro. Sin embargo, después de un tiempo, sus principales generales se pusieron de acuerdo en que el imperio debería ser administrado por ellos. Ahí es donde nosotros tenemos los 4 divisiones que pasó. Aquí, según un escritor, Merrill Tenney, quiero simplemente leer dice, Ptolomeo tomó a Egipto y parte de Siria. Ptolomeo, Egipto, y la parte sur de Siria. Antígones tomó la mayor parte del territorio del norte de Siria, el oeste de Babilonia. Lisímacas se quedó en Tarsia y parte occidental de Asia Menor, y Casander gobernó Macedonia y Grecia. El territorio de Antígones fue tomado por Seleucos el primero, después de la batalla de Ipsus en 301 a.C. y el reino de Lisímacos fue también absorbado en este reino. Entonces, nosotros aquí en tenemos la división. Cuando usted lo vea, hay 2 cosas que aquí usted tiene que hay que recordar, porque de todos estos 4 generales, son 2 que realmente se afectó mucho las cosas. Uno es del Egipto, Ptolomeo, y los Seleucos, que está de Asiria. Entonces, y exactamente entre los Seleucos y la Ptolomeo ahí de Egipto, está ahí Jerusalén y Palestina, donde los que estaban aquí yendo allá a Egipto a pelear con los egipcios, ahí tenía que pasar por Jerusalén. Y ellos que estaban yendo por allá, también se tenía que pasar, o sea que Jerusalén era justamente dentro de el pasillo que tenía que pasar los grandes, y ahí se fue una pelea entre los 2. Bueno, vamos a primero entonces hablar de Ptolomeo. Ptolomeo es los de Egipto. No sucedió mayor cosa con la primero que tomó. Vamos a poner en pausa, organizar un poco, y voy a pedir que que me lea por lo menos la primero, un pasaje, porque aquí hasta algunas páginas, que eso sí va a ayudar a ustedes para entender la base de y luego voy a explicar la parte que es importante que nos puede ver.
Palestina bajo los Ptolomeos. Al periodo helenístico de los siglos que medían entre la muerte de Alejandro en el 323 y la ocupación romana de Grecia y las provincias de Oriente se le ha llamado época de los diádocos. La palabra diádocos quiere decir administradores, porque los generales compañeros de Alejandro gobernaron en el principio las diferentes regiones de su imperio como administradores en nombre de la familia de Alejandro. Recuerde que la familia de Alejandro se constituía de su madre y su hermana, un hermanastro imbécil, un hijo póstumo de Roxana y un bastardo de una princesa persa. Todos ellos fueron llevados a Pella para mantener en la capital de Macedonia una sombra de corte que pudiera ejercer autoridad. Entonces, con la muerte de Alejandro el Magno, como fue explicado anteriormente, llegó el colapso y la inevitable partición de su imperio, porque él no dejó ningún heredero para seguir su liderazgo. Después de una contienda, el gran imperio finalmente fue dividido por sus 4 generales. Uno de ellos era Ptolomeo I, que quiere decir el Salvador. Él era juicioso, diplomático y prevenido. Era de la familia de los Légidas y fue compañero de Alejandro en la escuela de Aristóteles en Miesa. Alejandro el Magno había encargado de Egipto a Ptolomeo, quien al morir tomó posesión de este territorio. Sin embargo, incluyó también las naturales expansiones de Egipto como Cirenaica y Chipre. Al respecto del territorio palestino, después de algunas disputas concernientes a su localización, la cual está en medio de Siria y Egipto, el país fue finalmente anexado a Egipto por Ptolomeo I en el año de 320 a.C. De esta forma comenzó el reino de los Ptolomeos, que fue desde el 323 hasta el 30 a.C. De los 4 imperios como resultado de la división, la dinastía de Ptolomeo en Egipto es tal vez la más importante con respecto a la civilización del mundo. Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo Filadelfo son mejor conocidos por su desarrollo de la ciudad de Alejandría, la gran metrópolis helenística que ofrece tantos puntos de contacto con una capital moderna. Esa ciudad llegó a ser una de las más potentes en el mundo antiguo por su comercio, puerto e inmensa riqueza. Sin embargo, acaso la más trascendental labor que se llevó a cabo fue con el Museo y la Biblioteca de Alejandría. Allí se depuraron los textos de los escritores clásicos dándonos la versión definitiva. Dicen que la biblioteca tenía más de 40.000 volúmenes. Nos consta que además de adquirir libros, la Biblioteca de Alejandría también vendía y exportaba manuscritos. Durante esa época fue cuando nació una de las obras literarias que ayudó a los judíos y a la propagación de la palabra de Dios. Fue cuando Ptolomeo Filadelfo envió una carta al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén pidiéndole doctores capaces de traducir la ley y los demás libros canónicos en la historia del mundo. Este autor sigue diciendo que la más importante consecuencia del trato íntimo de griegos y judíos en Alejandría no fue que los griegos pudieran leer y apreciar los textos judaicos, sino que los judíos leyeran y apreciaran los filósofos griegos. Claro está que la helenización del Asia fue una de las consecuencias de la campaña de Alejandro, y el fervor por las cosas griegas se dejó sentir también en Palestina. Pero esta moda no trascendió en Jerusalén a la interpretación de la ley, como hubo de ocurrir entre los judíos de Alejandría. Entonces, al respecto de los judíos en Palestina en esta época, durante los siguientes 122 años, fueron gobernados por una sucesión de sus propios sumos sacerdotes subyugados a los de Egipto. Los ptolomeicos, la mayor parte del periodo, se caracteriza por paz y seguridad para los judíos. En sí, los ptolomeicos fueron buenos gobernantes y una dinastía suave, y no hicieron ningún intento de interferir con las creencias y prácticas religiosas de los pueblos por ellos subyugados. Sin embargo, la tranquilidad más o menos para los judíos llegó a un abrupto fin en el principio del segundo siglo antes de Jesucristo, en el 198 a.C. Los vigorosos e interdominantes generales de la dinastía seleucica, bajo el mando de Antíoco III, quitaron a Palestina de los Ptolomeos de Egipto, poniendo este nuevo anexo a su territorio de Siria. Entonces la vida para los judíos ahora empezó a ser muy diferente y especialmente muy difícil.
Perdón. Hay unas cosas aquí que necesito mencionar antes que nosotros entramos a la siguiente parte de los seleucos. Aquí en la cosa que hay que entender, primero, con la conquista de todo de los grecios, o de Grecia, sucedió una cosa. Primero, todo el mundo entero en esta época ya se estaba bajo de básicamente no religión, pero se llama helenistas. Helenistas era lo que ellos tenían la cultura grecia. Eso sí afectó algo con los judíos que querían ser aliados con Grecia, y fue para cuestión más que todo no tanto de religión, sino para cuestión finanzas y etcétera. Pero la cosa que realmente sucedió y que sobresalió en este periodo de tiempo es el idioma. Todo el mundo en esta época se empezó a hablar el mismo idioma. Entonces ellos tenían una cosa en común, sea que uno está hoy en día de Turquía, Asia Menor, o Asiria, o lo que sea. Todo el mundo estaba hablando griego. Nos dio un base muy importante para el futuro avanzamiento del Evangelio, porque ya más tarde, cuando Pablo se fue en sus viajes misioneros, él pudiera conversar en ellos con el mismo idioma, porque los judíos estaban en diferentes países. Siguió siendo el pueblo escogido, y el pueblo, ellos nunca se mezclaba con los paganos, pero el problema es que no tenía un idioma común. Eso sucedió también hace poco, cuando los judíos en 48 regresaban a Palestina a coger otra vez el Estado, la nación de Israel. Llegó a los israelitas y judíos de toda parte de los diferentes países, pero no tenían un idioma común. Ellos escogió hebreo para volver homologar el idioma. O sea que hoy en día Israel, su idioma es hebreo. En esa época todo el mundo hablaba griego. Eso sí fue un logro importante. También quiero decir que en nuestro periodo de tiempo, para comparar y también nos dar un base, es que en ese momento, no importa si a usted le gusta los gringos o no, o norteamericanos, la cuestión es que el mundo está en esa época casi todo centralizado en un idioma. Todo el mundo casi está obligado de una manera u otra a aprender el idioma inglés. Por eso también es importante a nosotros, los que están en estudios, de aprender por lo menos comunicar, leer, estudiar en inglés, porque hay mucho material en inglés. Eso es también lo que pasó con Filadelfo, la segunda, creo que era, Ptolomeo II, Filadelfo. Él hizo una cosa sobresaliente. Fundó primero la Museo de Alejandría. Creo que eso sí estaba mencionado en pero eso tenía una gran importancia al mundo. El museo, no solamente el museo, sino también la biblioteca. Él lo que empezó a coger de todos los diferentes países, sus artefactos, diferentes cosas y libros y escritos, y traerlos ahí a su biblioteca, colocar en Alejandría biblioteca, y traducirlos
al idioma griego, así todo el mundo prácticamente tenía un acceso internacional, universal, a un material que está supremamente importante, que era en griego. Ahora, quiero simplemente mencionar mientras que estamos en hay varias tragedias en el mundo antiguo. Una de los sobresalientes tragedias se pasó un poco después en Alejandría, ya durante los mahometanos se cogió el poder, ellos estaban en el poder, y ahí como no importó la literatura, las cosas de los antiguos, ellos para calentar y cocinar y todo ahí se usaba por leña, no madera y nada porque pero usaba los libros para quemar, para cocinar y todo. Entonces la biblioteca de Alejandría se perdió y hay mucha información que fue logrado en este periodo de tiempo que fue perdido para siempre a la humanidad. Los museos fue la piedra Rosetta que nos ayudó a entender los jeroglíficos que estaba ahí de los monumentos, los pirámides y todo de Egipto. Si no fuera con porque antes nosotros no entendimos muy bien las escrituras, los escritos de este jeroglífico. Pero la piedra Rosetta tenía una traducción de los símbolos y también tenía ahí una explicación o traducción en griego. Eso es lo que hizo Ptolomeo II. Pero lo que afectó a nosotros específicamente y más que todo el pueblo judío era que la Septuaginta, no sé si estoy pronunciando bien, ¿sí? Era cuando supuestamente 70 personas vino desde Israel para traducir el hebreo, o el libro, la Biblia, a griego. Entonces, esta traducción fue más que todo para la gente allá en el mundo, en la biblioteca, un trabajo que él lo hizo. Pero eso tenía un efecto muy importante relacionado a los judíos, porque la mayoría de los judíos en el mundo, recuerda que ellos estaban aquí regados a diferentes partes, no sabía hebreo, no pudiera leer hebreo, pero ahora ya todo el mundo hablando griego, tenía el idioma, pudiera ya leer su propio escrito en un idioma que ellos pudieran entender. Entonces ahí se empezó ya el mundo judío, Israel, de entender. Eso sí fue una de las cosas sobresalientes que impactó el mundo entero religioso respecto a nosotros y futuros cristianos, los judaísmos o judaicos. O sea que ellos ya pudieran entender. Naturalmente, los israelitas que estaban viviendo en Palestina, ellos sí sabía hebreo, pero el resto de las naciones no entendió. Eso, cuando ya se empezó a avanzar el Evangelio y empezar a escribir incluso el Nuevo Testamento fue escrito precisamente en el idioma griego. ¿Por qué? Porque eso fue el idioma mundial en esa época. Y ahí sí nosotros tenemos preservado incluso estos escritos que fue en griego. Ya todo el mundo tenía acceso de leer, entender y comprender la palabra de Dios. Entonces, eso está preparando Dios precisamente por el momento exacto
con las relaciones del mundo, el idioma y todas las cosas estaba preciso y exacto para que cuando llegó Cristo, el Mesías, el prometido, todo el mundo tenía acceso de entender lo que estaba pasando. Ya después de su crucificación y empezar el avanzamiento al Evangelio a diferentes lugares, ellos tenían en común el idioma. Eso sí es la sobresaliente cosa que pasó y es una de las cosas que afectó mucho la religión y también el cristianismo y el mundo. Entonces, usted tiene que entender si entendiendo usted va a tener un gran avance en entendimiento y puede comparar, viendo el mundo actual, como el idioma inglés, historia tiene tendencia de repetir. El anticristo, cuando él llega, tocaría tener un idioma mundial. ¿Qué idioma va a usar? Si él viene en nuestra época, yo creo que sí. No creo que demora mucho la segunda venida de Cristo. Si pasa y el anticristo se suma su posición, su poder, ¿qué idioma va a usar el mundo? Entonces, yo creo el mundo está ya listo para este avance. Eso sí es importante también para entender. Entonces, inglés es una base fundamental para que todo el mundo pueda comunicar en un idioma común, por lo menos ahí entender el uno al otro. Bueno, con eso vamos a dejar esta clase. Cuando entramos la siguiente vamos a empezar de los efectos que tenía ya los seleucos, que estaba en la parte norte de Jerusalén y Israel. Que Dios le bendiga.